que debe hacer el empresario cuando está en una dificultad financiera. Lo primero es entender por qué está con ese problema y entender qué tipo de problema es. En toda empresa hay dos tipos de problemas. Tú me preguntarías, bueno, pero es que vos trabajas con muchas empresas y ¿qué es lo que haces con esas empresas? Mire, lo que yo hago con las empresas es enseñarles lo que no se debe hacer. Es porque independientemente del sector en el que se esté desenvolviendo una empresa, con números, yo sí le digo lo que no se debe hacer. Yo desarrollé una metodología que consiste en que cuando vamos a ver los números de la empresa, la primera variable que observamos es cómo va la utilidad de EBITDA. La segunda, cuánto capital de trabajo estamos consumiendo para operar. En esas dos variables, en un ejercicio de valoración de empresas, te explican el 80% del valor de la empresa. Están las dos variables. Ya claro. Cuánto nos vale operar y por lo tanto cuánto EBITDA nos queda y cuánto de ese EBITDA se queda en capital de trabajo. Ahí está explicado fácilmente el 80%, porque el otro 20% lo explican las inversiones que hay que hacer para mantener el negocio en operación. Señores, hoy tenemos un crack, un invitado, alguien que admiro mucho, que me habían dicho, invítelo. Y hoy lo tenemos, hoy vino a volar sin instrumentos, Oscar León García. Oscar, bienvenido. Muchas gracias, Daniel, por invitarme. Un gusto estar aquí. No, el gusto es mío, o sea, yo dije, lo tengo que tener y me habían dicho, Mauricio Molina me dijo, ¿usted quiere traer a alguien teso en asesorías de compañías? ¿En qué no hacer en la empresa? Cuando usted siente que le está hundiendo el barco, que no le están dando los resultados financieros, que no sabe con qué cliente seguir, cómo... O sea, ya nos va a contar y se van a quedar. La verdad, hoy van a tener una clase de MBA o de maestría o de doctorado en una horita. Oscar, bienvenido a Volar Sin Instrumentos. Bueno, gracias de nuevo. ¿Quién es Oscar León García? Bueno, mi actividad es la consultoría empresarial o asesoría de empresas. Llevo cerca de 30 años, como se diría, callejeando. Trabajé en algunas empresas hasta mediados de los 80, pero a mí siempre me picaba el gusanito de la consultoría desde que estaba en la universidad. Asesoraba por ahí pequeñas empresas y tuve hasta unos emprendimientos, pero no dejaba de estar cercano a la asesoría de empresas. Y ya por allá mediados de los 80, finales de los 80, me retiré a trabajar y me tiré al charco a trabajar de cuenta mía, a asesorar empresas en temas financieros. El eje de lo que yo hago son las finanzas. Entonces, en el tema financiero, lo que se llama el core business, lo que yo hago es valorar empresas. La verdad, el trabajo mío es valorar empresas. Me especialicé en el tema de valoración por allá a mediados de los 90, porque trabajando mucho en finanzas, desde finales de los 80 hasta principios de los 90, me di cuenta, y este es un consejo para todas las personas que quieren incursionar en el tema de la consultoría, voy a tratar de dar tips para los muchachos que quieren incursionar, que sueñan ser consultores algún día. Y en este ramo, como se dice, de las finanzas, yo pensaba, uno puede saber muchas finanzas, manejar muy bien los números que se ven en los estados financieros y que números que produce la empresa en sus informes, pero si no tiene buenos conceptos de estrategia, ¿sí?, va a ser percibido, y voy a utilizar aquí muchos dichos parroquiales. No, aquí lo que quiera. Podés saber mucho de finanzas, pero si no tienes buenos conceptos de estrategia, vas a ser visto como un chorizo sin carne y sin forro. Nada. Y te van a invitar a las reuniones como a ir a un partido de tenis, a ver hablar a todo el mundo, y cuando necesiten un dato te van a preguntar. Y entonces tú das el dato, ¿qué pasa si las ventas se disminuyen el 20%? Y tú lo que vas a dar el dato de qué pasa, pero lo sigues viendo ellos hablar de la estrategia. Uno como financiero tiene que tener muy buenos fundamentos de estrategia empresarial. Entonces, comencé en las finanzas, pero dije, me falta el insumo de estrategia. Ya después de los 40, de cumplir 40, me dio por irme a estudiar un MBA a Estados Unidos, a Boston. Wow. Vendí lo que tenía, me fui de cuenta mía, me fui con la esposa y los 2 hijos, y me hice un MBA en Boston, y allá me dediqué a estudiar estrategia, y en el camino dije, pero es que estrategia tiene que ver con valor de empresa, porque una empresa finalmente vale
es por su modelo de negocio, que es un concepto central de la estrategia. Venga, pues entonces me meto duro desde lo financiero en cómo valorar una empresa y cómo combinar todos los elementos financieros con la estrategia. Ya cuando regresé, por ahí en el 96, entonces ya me enfoqué al tema de la valoración de empresas. Estudié mucho el tema, inclusive estuve con grandes empresas enseñándoles a los equipos financieros a hacer los ejercicios de valoración, por mencionar algunas empresas de NIS, Sí, de ¿con quién empiezas a Empresas trabajar? Públicas de Medellín, ¿cierto? Principalmente con esas tres. O sea que en principio, y esto es muy importante la pregunta que me haces, porque empecé con empresas muy grandes, porque aquí nadie trabajaba el tema de la valoración. Sí, yo te iba a preguntar eso. En ese momento, ¿quién estaba en la industria haciendo eso? Nadie, porque es que la valoración de empresas se vuelve una actividad más reconocida como consecuencia de los avances en la computación, el procesamiento de grandes números. Sí, datos. Claro, de datos. En la medida en que el Excel se potencia, que pueden manejar muchos datos, entonces ya hay, y que también se promueven los conceptos de valor agregado económico. Entonces la valoración de empresas se volvió más técnica, más científica, queda claro. De hecho, el valorar empresas es ciencia y arte, queda claro. Voy a contar en un minuto cómo era antes la valoración de empresas. Antes es hasta los años 70, pues, queda claro. Quienes valoraban empresas no se llamaban valoradores de empresas, se llamaban evaluadores de empresas, que eran los mismos que evaluaban propiedad raíz, que eran los mismos que evaluaban montajes industriales. Entonces, en la hoja de membreteada de su oficina, decía Pedro Pérez, avalúo de propiedad raíz, avalúo de maquinaria, avalúo de empresas. Las empresas las evaluaban. ¿Y qué hacían? Pues si tenía propiedad raíz, valoraban la propiedad raíz de la empresa. Si había maquinaria, ¿cuánto valía la maquinaria? Y de acuerdo con la tradición, dependiendo del negocio, ¿sí? Ya por todo eso que se transmitía de generación en generación, de boca en boca, decían cuánto era la prima que había que ponerle al valor de esos activos que la empresa tenía, porque sumaban pues cuánto tenían cuentas por cobrar, cuánto tenían inventario, entonces agregaban la prima. ¿Qué es la prima? O sea, alguien que se conecte hoy desde Venezuela, desde Chile, ¿qué es la prima? La prima del negocio. Entonces, la prima de un negocio, que técnicamente se llama el valor agregado de mercado, es la diferencia entre lo que vale una empresa como negocio en marcha y el valor de sus activos, el valor de la inversión que hay en activos, que se depuran y se calculan como activos netos de operación. Esa es la prima. Entonces, cuando tú montas un negocio, es para que valga más, no para que valga menos, ¿o no? Sí, correcto. Pero para que valga más, ¿como consecuencia de qué? Como consecuencia de que implementas una estrategia, ¿o no? ¿Sí? Que encuentras un océano azul, se dice, me voy a meter allá y voy a diseñar un modelo de negocio donde se demoren mucho para copiarme. Y entonces la empresa genera mucho dinero, vamos a decirlo así de manera sencilla. Sí. Entonces eso hace que los flujos de caja de la empresa estimados a futuro, expresados a pesos de hoy, valgan mucho dinero. Sí, las proyecciones. Las proyecciones, más que lo que invertiste. Entonces, por ejemplo, inviertes $1 millón en una empresa. Diseñas la estrategia, implementas la estrategia, consigues clientes, mercados, productos que diseñas y todo lo demás. Y llega un momento en que el nivel de ventas, de utilidades y de flujo de caja que produce esa empresa hacen que alguien que la mire desde afuera como perspectiva futura y como consecuencia de la estrategia estime que esos flujos valen $2 millones. O sea que la empresa vale 2 veces más lo que invertiste, ¿o no? Sí. La prima es $1 millón. Correcto, multiplicaste por 2 la inversión. Sí. Eso es lo que en los informes diarios que aparecen, por ejemplo, en los periódicos económicos, en las publicaciones económicas sobre los movimientos de la bolsa de valores, de las acciones, es lo que se llama un indicador que es la relación precio-valor en libros. ¿Sí? ¿Cuál es el precio de una acción versus cuánto valen libros? Correcto. Entonces, ¿cuál es el efecto multiplicador de esa inversión? Entonces, la acción vale en libros $1, pero en el mercado vale 1,80. O sea, ese dinero invertido allí, ese dólar, se multiplicó por 1,8. O sea, y eso es un indicador muy famoso en el mundo, en las bolsas de valores, que se llama la Q de Tobin. Tobin es un académico que
que se dedicó a estudiar ese fenómeno. Entonces, lo que yo hago, al valorar empresas, es entender la estrategia de la empresa y estimar, de acuerdo con esa estrategia, cuáles son las posibilidades de generación de flujo de caja libre futuro. Entonces así fue como yo empecé, valorando empresas. Y me movía con empresas muy grandes al principio, pues porque llegué aquí, nadie hablaba de eso. Sí, eso te iba a Desarrollé preguntar. programas para las universidades, de cómo debería hacer un programa de valoración de empresas en los posgrados de algunas universidades. Y entonces, bueno, ahora sí, venga valor empresas, venga al valor empresas. ¿Cuál fue la primera empresa que valoraste? ¿Se puede contar? Sí, pero no me acuerdo. Creo que fue una empresa, unos parques cementerios en Bucaramanga, si no estoy mal, muy recién llegado. Pero tenías una también, metodología sí. que aquí no había. No, pero también ya le voy a explicar cuál fue la primera. Ya me no, acuerdo. cuéntela. Y eso fue mientras estudiaba, empresas varias de Medellín. Cuando salió la ley 142, que tenía que analizarse la viabilidad económica y financiera de las empresas de servicios públicos domiciliarios. Entonces había que, de alguna manera, estimar el valor de la empresa y las posibilidades futuras de permanencia del negocio, la viabilidad. Eso fue los primeros ejercicios, digamos. O sea, pero eso sí era Grandes Ligas. Era Grandes Ligas en ese momento. Ya pues cuando Claro. llegué, recuerdo que me llamaron por ahí de un parque cementerio de Bucaramanga. Por ahí comencé ya después. Entonces dictaba seminarios a la Asociación Colombiana de Ejecutivos Financieros, que era la única entidad con la que yo dictaba pues seminarios así abiertos, y dictábamos seminarios de valoración. Entonces, claro, iban los funcionarios de todas las empresas de Medellín, de Cali, de Bogotá, cuando íbamos a esas ciudades, y entonces ahí me empezaron a conocer y me empezaron a llamar a que entrenara a los equipos financieros en las empresas grandes o que hiciera las valoraciones en las empresas pequeñas. Correcto. Entonces puede surgir una pregunta. ¿Y por qué no montaste un gran bufete de banca de inversión? ¿Sí? Donde la valoración de la empresa es uno de los insumos pues, para hacer banca de inversión. La verdad renuncié a eso. Me parece que era un negocio. ¿Por qué? Porque ese es un negocio donde hay que tener bolsillo, ¿sí? Para aguantar meses mientras te resultan negocios de venta de empresas. Entonces ese no era el nicho mío. Yo dije, no, mientras una empresa me dice, ve, ayúdame a buscar un cliente, ¿sí? Y uno gana es si se hace la venta, como la venta de propiedad raíz. Sí, vender una total. empresa es como vender una propiedad raíz. Yo dije, no, yo creo que por ahí no es, eso requiere mucho capital. No, yo dije, no, me voy a dedicar a un nicho diferente, al nicho de pequeñas empresas y medianas empresas. ¿Sí? Y estaba desatendido también. Sí, que estaba desatendido en esa época, estaba desatendido. Y entonces me enfoqué en un nicho muy pequeñito, y es el de esos empresarios que les tocan la puerta para decirles, ¿usted le interesa vender su empresa? Empresarios que yo les recomiendo, aquí viene una recomendación para empresarios pymes que nos están viendo. Cuando les hagan un acercamiento y les digan, ¿a usted no le interesa vender su empresa? No corran a decir, sí, yo estoy interesado. Diga, no, yo nunca he pensado en vender mi empresa, pero estoy en disposición de escuchar. Pero no diga que esté interesado, porque dicen que está interesado y dicen, este es nuestro. No diga, estoy en disposición de escuchar oferta, porque yo no estoy interesado de momento en vender la empresa. Pero esos son tipsitos y otros que iré soltando a medida que vamos hablando. Sí, pero yo digo, a uno cuando le llegan y le dicen, le quiero comprar su empresa, algo bueno tiene que estar haciendo. Es correcto, algo bueno tiene que estar haciendo. Pero entonces pon cuidado. Entonces si fuéramos a decir, el negocio mío, ¿cuál es? ¿O cómo lo pensé? Y bueno, mi negocio no va a ser ir a buscar clientes, donde los empresarios, a buscarles un cliente para que les compren la empresa, porque es una labor de banca de inversión que tiene cierta complejidad y se requiere mucho capital de trabajo para eso, que es para soportar meses sin vender nada. Entonces, yo me enfoqué en cuál nicho. En el nicho de empresarios a los que les tocan la puerta. Es decir, que no tengo que salir a buscar un cliente, sino que ya un cliente le hace el acercamiento a la empresa. Y ese empresario, ¿sí? Dice, bueno, a mí nunca me han tocado la puerta, pero yo me tengo que asesorar, porque si se embarca en una negociación sin acompañamiento, puede dejar un montón de dinero en la mesa. Puede que no, pero es muy probable. Entonces suponga que ese empresario está hablando con otro amigo, le cuenta y le dice, muy confidencialmente, me están tocando la puerta para
para comprarme la empresa, Típico. pero yo soy muy celoso de la información y yo no quiero pues darle la información a cualquiera para que me acompañe con esta gente, hablar a ver qué es lo que ellos quieren. Sí, es que ese es... Pero yo primero no tengo dinero para contratar una gran empresa de banca de inversión. Yo quiero un trabajo más personalizado, más face to face, ¿sí? Y que me cuide mucho la información. ¿A quién me recomendás? Entonces me recomendaban a mí. ¿Queda claro? Sí, claro. Entonces, alguien me dirá, pero es que ese nicho de mercado es muy chiquito, porque a esas personas ya de 60 años para arriba que les tocan la puerta, que son muy celosas de entregar la información. Sí, no, no quieren entregar nada. No quieren entregar nada y quieren encontrárselo solamente a una persona y que sea la que haga todo, que no mande asistentes, analistas, ni nada de esa cosa con él solo. Ese nicho se va a acabar en unos años. Correcto, ese nicho de mercado se va a acabar. Ya los empresarios que tienen 45 y 50 años son menos temerosos de compartir información. Esto es como medio en chiste lo que voy a decir. Si ese nicho de mercado se va a acabar, es muy chiquitico. Pero tenés un... Pero tampoco. Pero no es tan chiquito. Pero el nicho de mercado se va a acabar. Cuando se acabe, yo tampoco voy a estar aquí. Entonces, ¿qué problema es? Sí, la vas a sacar todas, sí, claro. No, pues, unos años más y ya, para uno, pues, ¿a qué tengo, no? Entonces yo en chiste le digo a mis amigos, tranquilo que si el nicho se acaba, yo también, yo no voy a estar aquí. Bueno, entonces ese es el nicho de mercado, valorar empresas. Pero recuérdate que dijimos al principio, mi actividad es la consultoría gerencial. Pero bueno, ¿es la consultoría gerencial? Sí, ¿quién te contrata? ¿O es la valoración de empresas? ¿Queda claro? Ambas. ¿Quién me contrata? Son ambas cosas. Sí, claro. Y básicamente cuando me llaman es puro voz a voz, es referidos. Un amigo le dice al otro, le dice al otro, le dice al otro, y entonces ahí me entretengo, me mantengo entretenido. Pero ¿cómo así que consultor de empresas? Pero ¿cómo así que valorador de empresas? Entonces, como valorador, ya te explico pues cuál es el nicho, hacia dónde voy. A ayudarle a los pequeños empresarios a que en una eventual negociación no dejen plata en la mesa. ¿Queda claro? Sí. No dejen plata en la mesa. Pero entonces, ¿qué sucede? ¿Qué puede suceder? Y de hecho me ha sucedido. Lo cuento con una anécdota de una empresa. Obviamente por hablar de acuerdos de confidencialidad, pues no puedo decir cuál es. Pero hace unos 25 años, 22 años acá en Medellín, había una empresa cuyos resultados eran muy regulares. Y los hijos veían como el papá pedaleaba y pedaleaba como una bicicleta estática. Y le dijeron, papá, no te mates más en esta empresa, vendela que este negocio no se quebraba, pero tampoco se le veía un gran desempeño. Ah, bueno, hijos, acepto, vamos a vender pues la empresa. Vamos a buscar quien nos haga la valoración y nos acompañe en la venta. Me llamaron. Oscar, es que estamos cansados, nosotros vemos a mi papá ya trabajando mucho, ya queremos que él se retire, queremos vender la empresa porque nosotros no le vemos mucho futuro, Entonces venía a acompañarnos para valorar la empresa y la ofrezcas, inclusive nosotros nos te decimos a quién se la puedes ofrecer, tenemos unos potenciales compradores. Resulta que el empresario tiende a valorar su empresa Desde el corazón. desde el corazón y hay que valorarlas desde el cerebro. Entonces, claro, desde el corazón ellos creían que la empresa valía 100 para hablar de términos relativos. Sí. Pero los números decían que mirándola desde afuera, la empresa valía, por decir, 60, 40% menos. Entonces, cuando ya vimos los resultados, les dije, mire, si vamos a ir a ofrecer la empresa con los números que tiene hoy, pues nos van a ofrecer 60. ¿Cómo? ¿Por qué tan poquito? Y dije, pero venga, no se afanen en venderla, la empresa no está quebrada, está en una crisis, como que buscamos a ver, además el peor momento para vender una empresa es cuando está mal, las empresas se venden es cuando están bien. Están volando. Venga, miremos qué podemos hacer para mejorar estos números clave, se llaman los inductores de valor, las variables clave del valor de una empresa, que no son mucho, ahorita hablamos de eso. A ver si ustedes se le miden y hacemos un plan de 1 o 2 años para mejorar esos números. ¿Listo? Bueno, ¿ustedes creen que este número lo podemos mejorar? Bueno, esos números son básicamente 2. Son una utilidad que tiene ya un nombre moderno, se llama la utilidad EBITDA, la utilidad operativa, sí, sin considerar las depreciaciones sí, y las ¿qué amortizaciones. ¿Cómo? ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda? No, ¿qué nos queda? No, ¿qué se genera para pagar todos los compromisos y qué les queda a los socios? ¿Queda claro? Entonces, esa utilidad de EBITDA, que es como la utilidad operativa, solo que sin considerar depreciaciones ni amortizaciones de diferidos, es la utilidad que implica en el tiempo, caja, y con la que la empresa atiende 5 compromisos. Cualquier empresa, la farmacia de la esquina, o Ecopetrol,
o Microsoft, queda claro, Sí. 5 compromisos que son los impuestos de renta al Estado, el servicio a la deuda, que son los intereses y el abono capital de la deuda, los requerimientos de capital de trabajo para mantener la empresa en operación, las inversiones en reposición de activos, ¿cierto?, que también es para poder mantenerse en operación, reposición, y los dividendos para los accionistas. Toda empresa se explica en función de esas 6 variables. El EBITDA que genera y lo que se hace con esa utilidad de EBITDA. Entonces, les dije yo al par de hijos, pues al señor, bueno, el negocio se ve que vale 60 y no 100 porque tiene una utilidad de vida muy pobre y consume mucho capital de trabajo que se traiga una buena parte de esa utilidad de vida. Por eso que a ustedes les queda tan poquito. ¿Creen que pueden implementar un plan de reconfiguración de este modelo de negocio desde la estrategia, ¿no?, para mejorar esas 2 variables? Y se miran y dijeron, sí, creemos que sí, nos demoramos 2 años. Esto es un copy-pegue de lo que te contó Mauricio Molina. Sí, Claro, un copy-pegue. Queda claro. O sea que la cosa no es No. tan complicada, ni que yo traigo fórmulas mágicas, ni nada. Eso es cuenta de tienda. Y sí hay resultados, porque Dale. Y entonces comenzaron estos muchachos a darle. a darle selección de clientes, selección de productos, propuesta de valor, pero el tema de las cuentas por cobrar, el tema de los inventarios. A los 2 años había bajado la deuda notablemente. Y dijimos, bueno, hay que mostrar siquiera 2 años de mejora de resultados, que no vayan a creer que es que uno está haciendo gimnasia contable. Y a los 2 años dijeron, Oscar, no, ya no vamos a vender la empresa, porque ya nos dimos cuenta que en esta empresa nosotros, los 2 hijos, tenemos futuro como industriales. Y ahí están como industriales, ahí está la empresa, va bien. Entonces observa, llegué porque había que valorar la empresa, pero terminé acompañándolos en el proceso de incremento del valor de su empresa. ¿Sí? Oscar, pero Y eso es se el llama común- gerencia del valor. O sea, Eso es lo que haces, o sea, eso es lo que yo hago. y Entonces, normalmente la gente se quiere salir de los negocios porque está cansada, porque no están dando los resultados, porque nadie sale de un negocio porque funciona, o sea, entonces se los organizas y el común denominador de la gente te dice, yo no voy a vender. es correcto, por eso yo nunca voy a conseguir dinero, porque no dejo vender las empresas. Sí, Mentira, claro, no, es pero, un chiste. pero es verdad, o sea, Sí, claro. organizar la Claro, casa. organizamos la casa, ese término lo utilizo yo mucho. ¿Cuánto se demora uno para organizar una empresa en promedio? Eso, ¿2 años eso, a 3? eso depende de muchas De la variables, voluntad. pero la principal es la voluntad del gobierno corporativo. Entonces, por ejemplo, ¿Qué es lo que normalmente te pasa en las empresas que te hace demorar los cambios y se extienden los proyectos? O sea, si yo soy un empresario y te estoy oyendo, digo, la situación de esta compañía no viene bien. Probablemente son problemas financieros, probablemente es consecución de clientes, probablemente es que tengo un equipo de gente que no camina al ritmo, que tiene allá al tío, al primo, al abuelito, a la hermana, a una mano incompetentes, que es lo normal que pasa en las empresas familiares, que hay que sostener el primo, que es que donde lo saquemos, ¿con qué va a mercar? Yo al otro día le empajaría la maleta y lo mando para la... Eso es gobierno corporativo. Entonces, es el principal factor que demora estos procesos o los hace Inviables. Los hace inviables. Entonces, el gobierno ¿Qué le corporativo es el recomendás hoy primero. a una persona que está oyendo esta entrevista o este live o esta situación que estamos hablando? Porque es que es el diario vivir, eso es el diario vivir que tiene la organización, que quiere organizar la empresa. Y esa tiene un gerente que es el tío y que le dice, no traiga a nadie, que vamos bien, esta empresa se mueve. Y viene esa segunda o tercera generación que dice, tráigame a Oscar León ya, que es que ese man va a traer acá. Porque es que tenés casos que mostrar, o sea, llegas a las compañías, ¿cómo maneja uno esa situación de gobierno corporativo? Gobierno corporativo. Gobierno corporativo, ¿cómo maneja uno esas Y situaciones? si no es gobierno corporativo, es cultura. Sí, La cultura, que hay que cambiarla también, hay que hacerle... es que vos tenés... hay que hacer intervención. Tu trabajo me parece muy complejo porque vos tenés que llegar a mediar. O sea, Sí, vos claro. sos... Tu trabajo es entrar a mediar y a mediar muy suave en la organización para empezar a organizar y poderle demostrar a la gente que se puede. Bueno, pero ¿cómo se demuestra? Con números. Por eso es que viste en mi ¿cómo se dice? El chat de WhatsApp o el perfil, que tengo ahí un dibujito que dice dato mata relato. Es con números.
Explícame eso. Te voy a explicar eso. Entonces, dato mata relato. dato Oiga, pues. mata relato. Entonces, me dicen, pero sí, vos llegás, porque cuando llego a una empresa no llego porque la voy a valorar. Me llaman es porque quieren porque mejorar el valor de la empresa, además gerenciar el valor. Venga, hagamos que esta empresa mejore sus resultados, y resultados que finalmente confluyen en el flujo de caja, mejorar el flujo de caja de la empresa. Entonces, póngame cuidado. ¿Qué hay? Una cosa, vos llegas a las empresas y para un gerente como eso, o sea, porque es que yo creo que vos cuestionas mucho y uno llega a una empresa, Oscar llega a una empresa, revisa muy rápido la situación y después de 40 años de estar revisando empresas, no se demora mucho rato en darse cuenta qué está pasando. Sí, pero entonces póngame cuidado, que es sobre lo que estás diciendo, lo que te quiero ampliar. Entonces, ojo, cuando yo la empresa no es propiamente porque me llamaron para valorarla, no. Lo que quise decir hace unos minutos es que en muchas empresas que llego para valorarla, ¿sí?, termino involucrándome para mejorarle el valor. Sí, claro. Y vaya y venga, que algunas las venden inclusive y todo lo demás. Muy bien. Entonces, tú me preguntarías, bueno, pero es que vos trabajas con muchas empresas, ¿y qué es lo que haces con esas empresas? Que la gran mayoría son pymes. Entonces, yo lo defino de esta manera. Mire, lo que yo hago con las empresas es enseñarles, o sea, los equipos gerenciales, al gerente, al dueño, al grupo gerencial, enseñarles lo que no se debe hacer. Explícame eso, Muy bien. porque eso sí me gusta. Esa es mi frase de batalla. Venga, Sí, yo le claro. enseño lo que no se debe hacer. Porque de otra manera dirían, no, pero es que ese man asesora empresas, no, ese man debió haber llegado donde Daniel en helicóptero, allá en el helipuerto del edificio, porque hay que estar multimillonario. Es como que conoce todos los sectores, el sector químico, el sector de alimentos, el sector de vestuario, el sector petroquímico, conoce de todo, el sector de transporte, el sector farmacéutico, el sector de salud, conoce de todo, no es un genio. No, yo no conozco de todo, ¿está claro? Entonces yo no puedo decir que es que venga, yo le digo, yo le diseño la estrategia de su empresa, pues para que salga adelante, de la industria que sea, no. Cuando yo digo, venga, yo le enseño lo que no se debe hacer, es porque independientemente del sector en el que se esté desenvolviendo una empresa, con números, yo sí le digo lo que no se debe hacer. Vea, a usted Poneme un ejemplo. a usted lo que lo tiene fregado es este cliente. O a usted lo que lo tiene fregado es que el 40% de sus ventas las tiene con este cliente. Y él le pone el precio y el plazo. Y eso es lo que lo tiene así. Si usted, no es que renuncie a ese cliente, es que su crecimiento futuro no lo concentra en ese cliente. ¿Sí? Concentra en los otros clientes que tienen menos poder de negociación y le dejan ganar más. Y hay más velocidad en la rotación de la cartera y los inventarios, por ejemplo. ¿Sí me entiende? Entonces, lo que usted no debe hacer es estar tan concentrado en ese cliente o en esos 2 o 3 clientes. Lo que usted no debe hacer, ¿sí?, es estar tan concentrado o estar presente en estos canales. O lo que usted no debe hacer es producir esta línea de productos, que eso es lo que le está quitando la plata, eso es lo que lo está desangrando. Pero eso se explica es con números, y eso es independiente de la industria, en la que estés. Entonces, por eso digo yo, venga, yo le enseño lo que no se debe hacer, porque eso se explica con números. Entonces, cuando tú me dices, cuando vos llegas a una empresa con esa complejidad de situaciones, desde el gobierno corporativo, desde la cultura, pues eso, las consecuencias económicas de eso se reflejan en números, ¿o no? Sí, claro. Entonces, cuando ya se muestran los números de la empresa, venga, miremos por qué. ¿Queda claro? Miremos por qué. Porque es que esta empresa no se ponen de acuerdo para tomar las decisiones, no tiene una estrategia clara, correcto. Pero desde los números, ¿queda claro? Oscar, ¿cómo manejar como esa parte de no tocar las fibras en la compañía o a vos eso? Porque no, es que a vos claro, es muy difícil. Pues, o sea, vos llegas, yo soy el gerente, y vos llegas y usted está equivocado, hermano. ¿Cómo manejas eso? Porque es que esos son unos hilitos que uno... Sí. ¿Cómo manejas eso? Daniel, yo dejo que los números hablen. Yo trato de llevar al gerente de hecho, yo llego a las empresas, es si el gerente o el dueño están convencidos, o me llaman, o están convencidos que requiere un cambio. Y los mismos números, ¿sí?, casi que yo los llevo a que ellos mismos concluyan, ¿sí?, no sé cómo hago, pero así me funciona, que ellos mismos concluyan que esos números son así,
es por esas situaciones, ¿sí me entendés? Entonces, Y los resultados se empiezan a ver. Por los resultados los conoceréis. Entonces, cuando empiezan a ver los resultados, porque los números no son los números gruesos que salen de los estados financieros, no. Estos números ya que se desagregan. Cuando hablamos de la utilidad de vida de la empresa, después hay que ir y desagregar, oiga, ¿y esa utilidad de vida de qué negocios es que le viene a usted? Sí, la unidad de negocios 1, la unidad de negocios 2, la unidad de negocios 3. Y en la unidad de negocios el producto 1, el producto 3, el producto 4, el cliente 1, el cliente 2, el cliente 3, el cliente 4. ¿De dónde le llega a usted esa utilidad? Y entonces ahí comienza a ver todo, y entonces ve usted por allí, uy, no, pero es que mire ese canal, eso no es sino pérdidas y pérdidas. Ah, es que ese es el canal que maneja mi primo. Oscar, sí, eso te iba a preguntar. Entonces, hay muchos negocios que la gente los coge de corazón. Ay, sí, no, claro. yo esto no lo puedo cerrar. Cuando vos llegas a esas empresas y les decís, vean, esto es lo que lo tiene quebrado. No utilizamos la palabra quebrado, porque Llevado, pues ya, o sea, llevado, perdiendo plata. o dejando de ganar, o pedaleando una bicicleta estática, porque no normalmente las empresas están Y la quebradas. gente saca eso y empieza a ver resultados. La satisfacción tuya debe ser. Sí, eso es Sí, muy es satisfactorio, que, claro. O sea, uno revivir una empresa que probablemente le quedaban horas, que tienen el agua acá, y empezar a organizarlo porque el emprendedor o el empresario, ¿qué es lo que pasa? Usted se junta con uno o dos amigos y son muy buenos en comercio exterior y el otro es muy bueno vendiendo, pero en los números no son buenos. Bueno. Y eso pasa mucho, eso, le digo, eso no tiene nada de malo. Entonces a vos te llaman y te dicen, ayúdenos a organizar esta casa. Uno más o menos, dijiste que de 2 a 3 años se demora poner una casa en orden. No necesariamente 2 o 3 años, no. Puede ser un año, con la historia que te contó Mauricio Molina, al año. Pensábamos que nos íbamos a demorar 2. Podemos contar un poquito de eso, porque Mauricio ya lo habló. Claro, este es el video de Mauricio. O sea, ya Mauricio me dio... Sí, a ver si me acuerdo cositas que de pronto él no contó. Esto fue en diciembre de 2012, que estaban muy enredados allá en la empresa. Y yo estaba acompañando hace a una 13 empresa, años. 13 años, una empresa muy querida de Medellín, Premex, y él es proveedor de Premex. Entonces Mauricio dijo, no, vendamos esta empresa, que esta empresa se me salió de las manos. ¿Sí? Entonces en Premex le dijeron, llame a Oscar, hombre, no se ponga, no se acelere. No la regale. Pero no la regale, venga. Llame a Oscar, que él trabaja con nosotros, que de pronto él le mira la empresa, a ver, y de pronto hay alguna salida, venga, que la cosa no está tan catastrófica. Entonces fui y realmente estaba muy fregado, enero del 2013. Y esto es una anécdota muy bonita. Nos reunimos en el Centro Kirama, un centro de eventos que hay acá en Antioquia, en Llano Grande, con todo el equipo gerencial. Y allí les mostré yo la situación de la empresa, porque además en esa empresa se les daba a todos los empleados 2 meses de bonificación anual, de extralegal, y el negocio al borde del abismo. Y entonces, ¿para qué pagamos pues todas esas bonificaciones? Entonces, como mostrarle a la gente para que entendiera que estamos en una situación muy difícil, que la empresa les pagaba muy bien, pero que los resultados no se estaban dando, que podría estar pasando. Y como Mauricio le había recibido a la empresa al papá, Mauricio, pues cuando vio los números, esta parte yo creo que él no la dijo en ese video, pero fue una frase de valentía, y él se paró. ¿Sí? Se paró esa mañana, 8 de la mañana, ese frío tan horrible que estaba haciendo esa mañana de sábado, frente a las 30 personas de la empresa, unas venidas de la planta de Barranquilla, otras de la planta de Medellín, otras de las oficinas de Bogotá, y les dijo, bueno, yo llevo 5 años acá, que empecé a manejar la empresa para mi papá, nos hemos entendido muy bien, una empresa muy divertida y todo lo demás. Voy a decir una grosería, qué pena decirla, pero ¿cómo les parece que yo la estaba cagando? Estaba llevando la empresa a la quiebra y no me había dado cuenta. Entonces la reunión del día de hoy es para mostrarles la situación de la empresa, para lo cual un cliente nuestro nos recomendó a Oscar, que está aquí sentado, porque esta empresa no se puede quebrar, porque si esta empresa se quiebra en mis manos, yo viviría una vida muy desgraciada el resto de mis días, porque para mí lo más importante son mi papá, mi mamá, mi hermana y las familias de ustedes, ni siquiera ustedes, las familias de ustedes. Venga, pues nos sentamos a mirar qué es lo que está pasando y cómo hacemos. Entonces empecé yo a explicar, muy académico,
los problemas, por qué no se estaba produciendo la utilidad que era, por qué el capital de trabajo era un despelote, por qué entonces la empresa se había venido endeudando. Y la gente empezó como a razonar, como a darse cuenta que había un problema que era culpa de todos. Y entonces en el camino se fueron dando cuenta, además las causas de los problemas son las típicas causas de todas las pymes. Sí. Claro, sí, claro. ¿Cuáles son? La típica causa, o sea, se cae la vida y el consumo de capital de trabajo, que son los dos elementos. Sí. Es un margen de utilidad de vida muy chiquito y un consumo muy alto de capital de trabajo. Pero ¿eso es por qué? Eso es porque entonces afuera los vendedores, primero venden de lo más fácil de vender, y por lo general lo más fácil de vender es lo que menos contribución da. Sí. Y cuando un vendedor llegaba a donde un cliente y le mostraba la cotización del competidor, mire que su competidor me da el 5 o el 10% menos, entonces llamaban a Mauricio, un competidor del 5% menos, denle el 7, queda claro, de allá no me sacan, queda claro. Y entonces una multinacional se demoraba para pagar, el plazo eran 60 días y pagaban los 90, sí, y entonces, o a los 120, y entonces no paren los despachos a la multinacional, no, como se le ocurre, qué pena con la multinacional que la vamos a parar los despachos, con un cliente tan importante. Sí, con y perdiendo plata. Y perdiendo plata. Entonces, a medida que fuimos viendo ese día todo lo que estaba pasando, Mauricio comenzó a darse cuenta que había que cambiar ese modelo de toma de decisiones. El modelo de toma de decisiones. Entonces dijo, si tenemos que renunciar a clientes, a productos, a mercados, pues renunciamos. Y hay que parar los despachos a ese gran cliente, pues no les vendemos más, nos conseguiremos otros. Entonces recuerdo que decisión muy dura, esas son decisiones difíciles a los empresarios, y más si tienes todos los huevos puestos en la gallina. Claro, decisiones muy difíciles se tomaron. Don Eduardo, el papá, se paró y dijo, vamos a vender unas propiedades si es necesario. Correcto, nosotros no necesitamos mucho dinero tampoco para vivir, y vamos con la empresa, para adelante, vamos a ver qué hacemos, y comenzamos a tomar decisiones. Pero las tomaron fue ellos. Yo lo que les digo es lo que no se debía hacer. Y las tomaron fue ellos, obviamente yo los iba acompañando en lo que se iba haciendo. Ya estimamos que en 2 años volteamos los números. A los 4 meses del proceso le dije yo al papá de Mauricio, no ponga en venta las propiedades, que no vamos a necesitar venderlas. De estas salimos este año. La empresa tenía una deuda de unos 3 millones de dólares de hoy. Al final del año se bajó a la mitad la deuda. Con las decisiones que ellos tomaron, porque Mauricio entendió, esa es una parte fundamental que tiene que ver con una pregunta que me hiciste, bueno, pero ¿qué se requiere para eso? Es lo primero, que el gerente esté convencido de los hechos brutales, los gringos le dicen los brutal facts, esté convencido de que hay unos hechos brutales y que hay unas decisiones difíciles que hay que tomar, queda claro, y Mauricio las tomó. Entonces se corrigieron los errores y al final del año bajamos la deuda a la mitad, pero fueron ellos como equipo. Simplemente iba guiándolos de lo que nos debía hacer. No se salga por allí, no, es llevarlos en el marco de referencia. Entonces eso es un caso muy bonito. Entonces, mira, lo que hizo ahí fue que gerenciar el valor de la empresa, ¿o no? Oscar, pero te quedas en las compañías normalmente. En algunas me quedo. Sí, no, yo no te dejaría ir. Con Mauricio, sí, porque es que yo sigo con Mauricio, llevo 13 años allí, pero llevo con otra empresa, yo creo que ya cumplo 20 años, 20 años. Que esa sí llegó por una valoración. Cuento la anécdota pues para que sí, claro, vamos a necesitar la conversación. Hace como 20 años, por ahí en 2004, 21 años, una empresa de acá de Medellín, el gerente, que era uno de los accionistas, gerente también como yo, de vieja guardia, entró como en disgusto en la junta, porque le criticaron algo y dijo, entonces yo me voy a retirar, yo voy a vender mi parte. Y le dijo a la financiera, yo quiero vender la parte mía, buscar quién me hace la valoración. Y la financiera había ido a uno de mis seminarios. Entonces me llamó para que le valorara la empresa porque ese gerente quería vender su participación. Entonces yo hice el ejercicio y le hice el informe. Aquí está, Jorge, el informe. ¿Y cuál es la conclusión? Dije, deje el pendejo, ¿para qué va a vender? Ni lo mire. Se va a poner por una rabieta en una junta a vender su parte. En esta belleza de empresa. Mire, vea qué belleza de empresa. Bueno, no es que me sacaron la rabia, me hicieron, me molestaron mucho, pues me molesté mucho en esa reunión. Bien, no vas a vender, seguí con esta empresa, pero venga que aquí lo que sí podemos hacer es mejorar los resultados. Ya, claro, es decir, que la Junta en cierta parte tenía razón, ¿cierto? La Junta le dijo que los resultados se podían mejorar, lo que pasa es que quién sabe en qué tono se lo dijo. Sí, claro. Quién sabe en qué tono se lo dijo, que él se molestó y le dije, no le paré bolas a eso, venga, vamos a mejorar los resultados.
ahí llevo con ellos 22 años, estoy hasta en la junta directiva. Oscar, ¿cómo funciona la operación con tu empresa? O sea, ¿cómo No. te llaman? ¿Cómo te ubican? No, ¿Cómo es que yo no ingresas? tengo una empresa, lo mío es una práctica profesional. Yo tengo probablemente 2 o 3 analistas que me ayudan. Pero ¿sí? ¿cómo entra la gente en esa operación? O sea, No, yo te llamo... No, es puro referido. ¿sí? En alguna agremiación, en algún grupo de empresarios, alguien tiene un problema y me dicen, ve, ¿por qué no llamas a Oscar a que te mire los números a ver qué encuentra? De pronto algo se le ocurre. No, ¿sí? pues se le ocurre. También voy a decirte esto, eso suena un poquito pedante. Y yo les digo, pues cuando llego a los procesos de las empresas, Sí. yo digo, bueno, yo aquí estoy viendo los números y esperemos a ver. De momento yo no he identificado nada, ¿cierto? De momento. Entonces yo les digo a los empresarios, mire, lo peor que le puede pasar a un torero en la plaza de toros el día de la corrida, fuera de que el toro lo mate, ¿cierto? Que sería lo Sí. peor, pero lo peor es que le entre en el toro vivo, ¿ya claro? Entonces yo les digo, hasta el momento a mí no me han entrado ningún toro vivo, es decir, que a las empresas donde siempre he ido, siempre hemos hecho algo, pero yo nunca sé qué vamos a hacer. Yo llego en blanco y venga a ver qué encontramos, y siempre resulta alguna cosa. No, claro. Sí, y puede que ni siquiera yo lo hubiera pensado, ¿ya claro? Siempre aparece algún iceberg que sale en el proceso de mirar los números, es que es con números, Sí, entonces, sí, sin números eso estamos es muertos. data. Por eso también en empresas, yo les digo, si tiene la contabilidad muy atrasada y la información no es confiable, eso es bobada, se requiere información, eso también es otra recomendación para los empresarios pymes, tengan esa contabilidad al día, la información limpia, uno sin información está ciego, ¿ya claro? Sí. Oscar, ¿y la gente tiende a mostrar las cosas? Sí, ¿O hay un...? hay apertura, lo que pasa es que esa confianza también la genera uno. Ya, Sí, claro. Ya con estas canas dicen, no, pues... Sí, no, que le 30 vamos a dar años, vueltas. si 30 años nadie ha hablado mal de él es porque pues, es muy cuidadoso, ¿cierto? Total. Entonces, pero si hay muchas empresas donde a veces inclusive guardan algunas cositas, pero vieron los números y aquí falta algo, y es que es esto, ya claro. Entonces, pero en general sí hay apertura, sí. Oscar, ¿cómo trabajas? ¿Cómo cobras? ¿Cómo operas? ¿Cómo haces eso? Una No. persona que está oyendo este live que estamos teniendo y dice, yo quiero trabajar con él. ¿Cómo funciona? No, yo simplemente llego y le digo, mire, hasta ahora siempre me ha sucedido que alguna cosa encontramos, esperemos que aquí no vaya a ser la excepción, vamos a buscar. Mire, entonces yo comienzo haciendo un diagnóstico, ya claro. ¿Y ese diagnóstico cuánto demora? Contemos un poquitico. Sí, entonces es un diagnóstico, si la información está al día y no está muy complicada. Pongamos un ejemplo que la empresa está en al 2 día. semanas. En 2 ¿En semanas. 2 semanas? En 2 semanas, porque claro, yo tengo 2 ayudantes, 2 analistas que me ayudan a procesar la información. La procesamos y en 2 o 3 semanas, insisto, Sí, con ya. la información al día. Lo que Sí, pasa es que ya a veces se pierden 4 semanas depurando la información. Sí, ¿cierto? pero Porque en un mes, en un mes ya sabemos ¿por sí, dónde le está doliendo? por dónde le está doliendo al enfermo? y por dónde hay que Intervenirlo. enfocarnos. Entonces yo hago acompañamientos 4 o 5 meses por un pequeño estipendio ahí de acompañamiento y en muchas empresas pues, los acompañamientos me duran años, pues años. Sí, claro. Yo debo tener unas 6, 7, 8 empresas que yo con ellas más de 10 o 15 años, ya sea que me termino quedando como asesor permanente o como miembro de la junta asesora, en algunas pues ya con limitaciones por la cantidad de empresas que no se puede tener más de 5 o 6 juntas directivas, no recuerdo el número, pues también son juntas directivas. Sí, como si 6 Creo que son 5, creo que son 5, sí. No pueden claro. tener. Más estar allí. Entonces yo hago los acompañamientos, pero ojo, muy importante también, y te refiero al conocimiento. Tengo que tener interlocutores. Empresas donde no hay interlocutores es muy, yo no diría que difícil, pero es triste, porque yo les doy las claves de lo que deben hacer eso, y hasta luego. ¿sí? Y con el tiempo se va perdiendo Sí, claro. se va perdiendo la esencia, porque la idea es que los equipos directivos aprendan a ver los números de la empresa de una forma diferente. Eso es lo que yo enseño. Yo les enseño lo que no se debe hacer, haciendo que el empresario vea los números de una manera diferente, que no se enreden tanto con los estados financieros, que sepan que los estados financieros son 2 o 3 numeritos que hay que sacar y trabajar con ellos. ¿Ya, claro? Sí, pero eso es clave. Eso es clave que a uno alguien que no sea el contador, sino una persona externa le diga, vea, hágalo así, analícelo así. O sea, le pones coquito uno el tema. Claro.
Y lo que pasa es que los contadores, infortunadamente, nuestra ley tributaria los pone a gastar o invertir mucho tiempo para poder atender los requerimientos fiscales. Entonces, a veces no pueden dedicarle mucho tiempo a estas metodologías, porque lo mío es una metodología, además, no te he hablado de la metodología. Es un método que yo desarrollé. Hablemos ya de eso. Es una metodología y los contadores para mí son los principales aliados. Un contador que acoja la metodología, eso es una maravilla. Un contador es clave. Es clave, es fundamental. Lo que pasa es que infortunadamente los requerimientos pues, tributarios en este país les absorben demasiado tiempo. Pero no te he hablado de la metodología porque alguien dirá, bueno, pero vos, ¿qué números son los números que me total. ¿Eso de dónde salió? ¿Eso de dónde salió? Entonces hablemos de la metodología. Contemos ese tema de la metodología. Ese y los libros, ¿no? Y los libros, claro, no he contado eso. Entonces resulta que, como te conté, por allá a finales de los 90, cuando llegué a Estados Unidos después de estudiar el MBA, pues me ocupé mucho con empresas muy grandes, ¿sí? Con empresas muy grandes. Y esta anécdota es bonita. Por a principios del 2000, 2003, 2004, 2005, estaba dictando un seminario en Cali, en la Asociación Colombiana de Ejecutivos Financieros, cosa cerrada, algo cerrado para la Cámara de Comercio, no me acuerdo. Y en la hora del almuerzo se me acercó la directora del Fondo de Garantías del Valle, sí, con la que manejaba ya el tema empresarial, desarrollo empresarial. Yo las conocía, muy de lejos pues de salud. No, Oscar, eso que usted está haciendo con las empresas grandes, usted no se imagina en las pymes cómo hacen de falta esos conceptos. Venga, desarrollemos un proyecto de acompañamiento a pymes para llevar esos conceptos que usted está trabajando con las grandes empresas, de la gerencia, del valor, del EO, al valor económico agregado y todos esos conceptos pues, de las finanzas corporativas. Venga, bajemos esos conceptos a las empresas medianas y pequeñas. Y le dije, uy, eso quita mucho tiempo, ¿a qué horas? Pero bueno, les dije, listo. Eso fue como en octubre, noviembre. Les dije, primera semana de enero nos sentamos aquí, en Cali, y desarrollamos un modelo de acompañamiento a pymes. El 3 de enero del año siguiente, o sea, del 2012, del 2006, porque el proyecto terminó en 2012, fue de 2006 a 2012. Aquellas, yo le conocí en 2005. Nos sentamos todo un día. ¿Cómo hacer un proyecto para acompañar pymes con un equipo? Vamos a hacer esto, vamos a entrenar a los gerentes, les damos capacitación, miramos la información, la depuramos. Yo iba 2 o 3 visitas a cada cliente a darles las pautas y con el equipo iban absorbiendo los conceptos. Y entre 2006 y 2012, yo personalmente en Cali o en el Valle del Cauca, no fui a menos de 400 o 450 empresas. ¿Qué? En esos 6, 7 años, del 6 al 12. Póngale 500, esas son 70 empresas por año. Lo que pasa es que usted 70 empresas por año, son 6 empresas por mes. Pero con un equipo vos atendés 6 empresas por mes, hacer las visitas. Entonces, ninguna de esas empresas llegó a levantar la mano y decir que le habíamos diagnosticado lo que no era. Vaya y venga, que no hayan ejecutado lo que les dijimos, las recomendaciones que les dábamos. Hoy seguro muchas se salvaron de pasar unos malos momentos. Casos muy bonitos, hubo casos muy bonitos, pero mucho. Entonces, en ese proceso me di cuenta de algo. Porque yo trabajara con grandes empresas, sí, el mercado entonces esta es otra recomendación también, otro tip. Resulta que a todos, y este es para los que aspiran algún día pues, a involucrarse o incursionar en la consultoría financiera. Sí. Cuando nosotros nos entrenaron en temas financieros, el concepto central alrededor del cual nos entrenaron fue la rentabilidad, no el flujo de caja, la rentabilidad. ¿Queda claro? La rentabilidad de los activos, la rentabilidad del patrimonio, la tasa interna de retorno del proyecto. Ya hoy en inglés le dicen el ROE y el ROA. ¿Queda claro? Sí, Rentabilidad. Pero cuando salimos a la práctica empresarial, cuando salimos de la universidad, nos fuimos como una especie como de choque, ¿sí? En el sentido de que llegamos a las empresas, la probabilidad muy alta era que llegáramos a una pyme, sí, y encontramos que en esa pyme los problemas no eran de rentabilidad, eran de flujo de caja. Sí, no había y tú no decías, uy, pero es que en la universidad me enseñaron a analizar la rentabilidad, el ROE y el ROA.
¿cierto? Y aquí los problemas no son de rentabilidad, son de flujo de caja. Y en la universidad no nos enseñaron, ¿sí? No nos profundizaron para entender en la enseñanza, para aprender a entender el flujo de caja. Lo más que nos enseñaron de flujo de caja en la universidad, por lo menos a mí me tocó así, fue a que cuadró el flujo de caja, o no más. Total. Queda claro, y todavía se sigue enseñando así. Sí. No se está enseñando a entender estructuralmente el flujo de caja de la empresa. Entonces cuando en ese proyecto en Cali veíamos todo ese montón de pymes, dije yo, y yo todos estos años, porque yo hice academia, casi hasta esa época ya me fui retirando de la academia, yo dicté muchos posgrados de muchas universidades de este país, posgrados de finanzas, y dije, no estamos enseñando adecuadamente las finanzas, no que las estemos enseñando mal, sino que estamos concentrando la enseñanza de las finanzas, sobre todo a nivel de los posgrados, en el tema de rentabilidad, y no estamos profundizando en el tema del entendimiento del flujo de caja. Es el entendimiento del flujo de caja, no a que cuadre. Venga, voy a diseñar una metodología para entender la empresa desde el flujo de caja. Y eso lo aprendí a partir de toda esa experiencia con las pymes. Entonces desarrollé una metodología, ¿sí?, que hace que con la información depurada, la información contable al día y depurada, sí, uno no debería demorarse más de 10 minutos para saber qué está pasando en una empresa. Antes uno pasaba horas y horas dándole vueltas a los indicadores financieros para saber qué estaba pasando. Y con mi metodología, usted en 10 minutos se da cuenta qué está pasando. ¿Queda claro? Pero el método en qué consiste. Y además no necesita muchos indicadores, que ese es otro problema en las empresas. Que quieren que mientras más indicadores financieros tengamos, entonces es mejor, peor antes, porque más te enredas con los números. Sí, entonces, hay unos básicos. Entonces hay unos básicos o claves. Quitemos la palabra básico, ¿sí?, que puede ser, como que son muy sencillos, no, son claves. ¿Queda claro? Son los que explican en una grandísima proporción el valor de una empresa. Y hay que mirarlo en un orden. Entonces, yo desarrollé una metodología que consiste en que cuando vamos a ver los números de la empresa, la primera variable que observamos es cómo va la utilidad de EBITDA. La segunda, cuánto capital de trabajo estamos consumiendo para operar. En esas dos variables, en un ejercicio de valoración de empresas, te explican el 80% del valor de la empresa. Están las dos variables. ¿Queda claro? ¿Cuánto nos vale operar y por lo tanto cuánto EBITDA nos queda y cuánto de ese EBITDA se queda en capital de trabajo? Ahí está explicado fácilmente el 80%, porque el otro 20% lo explican las inversiones que hay que hacer para mantener el negocio en operación. Sí. Correcto. Esos requerimientos de capital de trabajo y esas inversiones se denominan, los gringos la denominan el Stay in Business Capital, el capital para permanecer en el negocio. ¿Queda claro? Sí. Entonces, hay empresarios que muestran mucha utilidad contable, pero no ven esa utilidad en el bolsillo. ¿Eso es por qué? Porque el capital para permanecer en el negocio es una proporción muy alta de esas utilidades. ¿Por qué? Porque las cuentas por cobrar son 150 días. Porque es que los inventarios son 90 días. Entonces, si creces y mientras más creces, pues más de la utilidad que produciste tienes que dejar ahí reinvertida. Sí, crecer duele. Claro, eso tiene que ver con lo del crecer duele. Para que no duela, entonces tienes que alivianar el consumo de capital de trabajo y mejorar el margen. Entonces la segunda era esa. Y la tercera, entender estructuralmente la caja. Cuánto de esa utilidad de vida no solamente se quedó en capital de trabajo, sino que cuánto se llevó el Estado en impuestos, cuánto pagamos de intereses por la deuda bancaria y cuánto se les entregó a los accionistas, porque yo soy acérrimo defensor del reparto de utilidades. Claro. Pero también soy quien le digo al empresario hasta dónde les tira el cauchito. No puedes repartir más de ahí por las características estructurales de tu flujo de caja. Y entonces eso me da lo que la empresa deja disponible para hacer inversiones, es decir, para crecer, o para abonarle al capital de la deuda que tomaste para crecer. Entonces llevamos 3 variables. Y luego entonces las que tienen que ver con la deuda, que son las que el banco mira, que son las veces que debes la utilidad de EBITDA, con la deuda bancaria, y qué proporción de tu EBITDA se va en intereses. Y ahí se ve el riesgo financiero. Y en sexto lugar, la rentabilidad. ¿Quién está diciendo que la estamos dejando a un lado? Sino que la miramos de último, para validar lo que encontramos en los primeros indicadores. Entonces la metodología se llama Metric 6, medir con 6 variables. Le puse un nombre bonito. Sí, pero bajanísimo. Metric es pegajosito. Entonces la metodología Metric 6 la desarrollé yo, muchos la pueden haber visto en internet, eso lo desarrollé yo. ¿Y ahí sacaste el libro? Yo ya había sacado el libro. Yo por ahí en los 90 escribí un libro, para entretenerme fui escribiendo, esa es otra historia, la historia del primer libro. Sí, el libro... El libro de administración financiera, que es un libro de finanzas básicas. La primera edición fue por ahí en los 90.
era porque cuando yo dictaba en los posgrados, yo escribía articulitos Sí. y los daba a mis profesores, a mis amigos, colegas profesores, para que lo compartieran con los estudiantes. Cualquier día estábamos en el equipo de fútbol de AFI, yo soy egresado de AFI, Sí. y jugábamos en el equipo de la universidad, y yo era defensa centro, y el otro defensa centro era el almacenista, el que manejaba el almacén de publicaciones. Sí. Me dijo, Oscar, vaya el lunes al que le quiero mostrar algo. El lunes fui y le dije, "¿Qué, Carlitos, ¿qué me vas a mostrar?". En esa época no existía el Excel ni Sí, todas nada. estas cosas, no, sacó una tarjeta de carnes. Me dijo, vea, de esos documenticos que usted escribe hicimos un folletico. Estamos en mayo y ya de todas las universidades del país han pedido este folleto, valía 900 pesos, no se me olvida. ¿Eh? Usted está en mora de escribir un libro, ya se han vendido 1000 folletos de estos en 6 meses. ¿Sí? Escribí un libro y me insistía. Cualquier día me dio la aventura y le dije, bueno, voy a escribir un libro. Y escribí un libro, lo escribí como hablaba, pues muy coloquial, muy parroquial. Mandé a hacer 500 y dije, ¿cuándo voy a vender yo esto? A los 3 meses no había ni uno. O sea, yo ni siquiera necesité ofrecerlo, ya salió. A las universidades. Claro, para las universidades. Entonces ahí lo mejoré, saqué una segunda edición, una tercera. Hace como 15 años escribí la cuarta y última. Y ya no volví a escribir más, no me queda tiempo. Pero ese libro pensaría yo que es con el que han estudiado o todavía utilizan en todas las universidades de este país. Este libro, esto aquí ya es en chiste, el libro cada vez se vende menos, pero se utiliza más. ¿Cómo así? Ah, porque es que los fotocopiadores, Eso sí deben de haber conseguido plata con el libro. pues no consiguieron plata con el libro, pero tenían su buen gancho para vender, ¿queda claro? Claro. Entonces dije, pues si eso no voy a ganar mucha plata, lo puse gratis en internet, ahí está disponible en mi página de internet, ¿Cuál es la página? oscarleongarcia.com, y ahí pueden descargar el libro gratis, lo puse gratis. ¿Qué tipo de persona le recomienda leer ese libro? Es un libro, ese es el tema, es un libro que es académico, es un libro de 500 páginas, pues que un empresario no va a poner a leerlo. Infortunadamente es así, pero ya le voy a contar algo un plan que tengo. Pues que cuento ese plan, después no me voy a aguantar todo el mundo, ¿qué pues ya salió, No, lo que no, vas a no, hacer? no, Pero Oscar, lo voy a eso hay decir que para contarlo. comprometerme. No, eso hay que Entonces contarlo. el libro ya está gratis en internet. Sí. Y dije, no, eso es muy complicado, mandar a hacer los libros. No, voy a regalarlo, y lo regalé. Pero a partir de la experiencia con valoración de empresas, Sí. por a principios del 2000, escribí un libro de valoración de empresas, ¿sí? Que también se utiliza. Ese sí también está, ese sí se vende en PDF por $15. Pero ese libro también se vendía mucho cuando estaba impreso. Sino que no me quise meter en la complejidad de estar imprimiendo y nada, Sí, porque sí. yo lo escribí, lo edité, lo imprimí, lo guardé en el cuarto útil, lo despaché en las librerías, Sí, no, eso es todo. un Bueno, trabajo. la verdad era mi esposa la que encargaba de eso, yo no vi dónde. No, pues una operación. Es una operación compleja. Entonces ahí están los dos libros. ¿Y qué es lo que dijiste que vas a hacer? Entonces voy a escribir unos libritos light muy enfocados Eso sería un hitazo. muy enfocado a ciertas especialidades. Entonces me va a tocar hacer ese anuncio y el problema es que me monto un bacalao encima que quién sabe cómo lo voy a montar donde no saque el proyecto. Eso hay que hacerlo. Entonces va a caer cartillas de no más de 80, 90 páginas. Entonces, finanzas para emprendedores, finanzas para ejecutivos de marketing, finanzas para abogados, ¿queda claro? Sí, es Entonces que voy es a un sacar tema de todos los libros puntual. míos lo que yo creo que un ejecutivo de marketing o ejecutivo comercial, más bien para ejecutivos de marketing, no, Comerciales. para ejecutivos comerciales, que es marketing y ventas. Entonces, un ejecutivo comercial, que es lo mínimo que tiene que saber de finanzas. ¿Queda claro? Sí, pero eso sí le va a Resumido facilitar en no todo. más de 100 páginas, 80 páginas. ¿Queda claro? Un emprendedor, ¿qué tiene que saber de finanzas para no estrellarse? ¿Queda claro? Entonces tengo varios temas, como unas 6 o 7 cartillas, ya estoy avanzando en el proyecto, a ver si el año entrante... ¿A qué fecha del año entrante crees? bueno, Pongámosle ponerle que fecha. para marzo deberían salir las 2 o 3 primeras cartillas, quién sabe. Hijueputa. Entonces, esa es la idea. Señores, una buena pregunta para Oscar. Ustedes que son empresarios, que tienen negocios, ¿qué le preguntarían ustedes a Oscar ahí, bien interesante, del tema empresarial? Si tuviera una compañía y estuviera en un momento complejo en sus organizaciones. Oscar, hola, ¿cómo estás? Acá hay una pregunta. ¿Qué consejo le darías a alguien que está al borde del colapso financiero con su empresa? Un consejo clave. En una situación de esas complejas que uno dice,
Sí, al borde del colapso financiero. Lo que pasa que le quedan horas a la organización. es que tenemos que contextualizar que es estar al borde del colapso financiero. Entonces, lo primero, Con el agua lo primero, con el agua al cuello, no, ya en las narices, ni siquiera al cuello. Me gusta la pregunta porque me da pie para explicar otro caso aspecto puntual. muy importante o recomendación para los pymes, más que un caso puntual. Entonces, el empresario, cuando está al borde del colapso financiero, es que me pusieron un término muy extremo, que están en muchas dificultades financieras. Pero sí. a uno cuando lo llaman, a uno te llaman a saludar. No, pero sí me llaman de muchas empresas que van bien, claro, porque quieren mejorar, ¿no? Es pero la los mayoría. que van bien, sí, pero cuando Sí. uno te llama es porque uno ya está durmiendo poquitas horas. Bueno, entonces, cuando tienen muchas dificultades, este es un consejo también muy importante que quiero darle a los empresarios pymes. Respóndeme tú, ¿qué es lo primero que tiende a pensar que es la forma de solucionar los problemas? Liquidez rápida Sí, en la organización. correcto, pero el empresario, sí, claro, pero ¿cómo consigo liquidez? Y el empresario tiende a pensar que es vendiendo más. Infortunadamente, es un paradigma Total, que yo he pues, encontrado en la mayoría de los empresarios, sobre todo yo pymes. creo que más de uno está diciendo vender más. Creer que todos los problemas se resuelven vendiendo más. Yo por ahí tengo una charla de problemas de las pymes. Si vos entras a inteligencia artificial o a búsquedas en Google, dígame cuáles son los principales problemas de las pymes. Ya, claro, y te enumeran, hay problemas. ¿Sí? Yo tengo otros adicionales y que ese nunca está en esas búsquedas. ¿Sí? Para mí el principal, no es el principal, yo identifico como 2 o 3 problemas. Y el primero que pongo en la escena, que me sirve para apoyar los otros problemas que luego describo, no vamos a entrar a explicarlos todos, es el paradigma de muchos empresarios. Creer que todos los problemas se resuelven vendiendo más. Y eso es mentira. No todos los problemas se resuelven vendiendo más. Hay problemas que se resuelven quedándose quieto o vendiendo menos, que es lo que llamamos las renuncias. Vendiendo menos no es vender menos todos los años, no. Sí, es renunciar. Es decir, hubo una tendencia por ahí en los años 80 en Estados Unidos que llamaban el downsizing, era recortar el tamaño de la empresa. ¿Queda claro? Vendiendo menos pero ganando más. Entonces hay problemas que se resuelven quedándose quieto, porque si crees que se resuelven vendiendo más, es probable que si tu empresa estructuralmente tu caja muestra que la empresa, el crecimiento le demanda mucha caja, crecer duele, dijiste hace un rato, Sí, claro. Mientras más crezcas, más vas a agrandar el problema, ¿correcto? Sí. Entonces, pensando en ese paradigma y la pregunta que me acaban de hacer, ¿qué debe hacer el empresario cuando está en una dificultad financiera? Lo primero es entender por qué está con ese problema. Y entender qué tipo de problema es. En toda empresa hay 2 tipos de problemas. Los problemas de una empresa se pueden clasificar en 2 categorías. Problemas de estructura operativa o problemas de estructura financiera. Sí. Los problemas de estructura financiera tienen que ver con el endeudamiento. Los problemas de estructura operativa tienen que ver con la dificultad para generar caja operativa como consecuencia, otra vez la cantaleta, de que la utilidad de vida es muy poquita y el consumo de capital de trabajo es muy grande. ¿Queda claro? Sí. No sino eso. ¿Cómo se comportan las 2 variables? Y el problema es de estructura operativa, o si es que estar muy endeudado. Entonces, ¿por qué es importante saber qué tipo de problema tengo? O de pronto tengo los 2 problemas. Es que mis problemas son tanto de estructura operativa como de estructura financiera. ¿Queda claro? Y es el común denominador. Y cuando ya estás al borde del colapso es que tenés problemas tanto de estructura operativa como de estructura financiera. Entonces luego hay que definir, supongamos un caso extremo, Sí. que tenemos de los 2 problemas. De estructura operativa porque mi EBITDA se ha deteriorado en estos años, de tener un margen de EBITDA del 18%, voy en el 10%, y de consumir capital de trabajo, 8 centavos por peso de venta, yo estoy consumiendo 20 centavos porque me dio por cambiar la proveeduría de mi materia prima o de mis productos que comercializo para traerlo todo de la China. Entonces cuando tenía aquí unos proveedores que te costaban más, sí, pero que te daban 90 días, cambiaste para la China, que tenés que, tú conoces el tema de la China, Sí. pagar por anticipado, ¿cierto? Sí. Y tener 6 meses de inventario, ¿sí o no? Sí. Y entonces eso te colapsó, porque después entonces salís a vender los productos, que tienen muy buen margen, pero el costo financiero te puede quitar muy buena parte de ese margen, ¿cierto? El costo de oportunidad financiera. Tú sabes mucho de ese problema, de ese tema. Entonces podemos tener problemas de estructura operativa o de estructura financiera, porque estamos más endeudados de la cuenta. ¿Queda claro? Sí. Estamos endeudados de la cuenta. Entonces hay que identificar si tenemos de uno de los 2 o de los 2. Cuando tenemos de los 2, las decisiones van a ser más difíciles. Duras las decisiones, porque pueden implicar un fuerte downsizing, liquidación de activos. Muy bien. Sí, recogerse. Recogerse. Pero si tenemos problemas de las 2 estructuras, tanto operativa como financiera, es muy importante. El paso siguiente, y es muy importante, hay que definir cuál de los 2 fue primero.
porque no comenzaron a ser simultáneos. Sí, no. Correcto. ¿Cuál fue primero? ¿Fue primero el problema de estructura operativa o fue primero el problema de estructura financiera? ¿Queda claro? ¿O fue primero el problema de estructura financiera? Pero uno no lleva a otro. Ese es el asunto, porque si tengo de los dos, uno lleva al otro, pero ¿cuál lleva a cuál? Ya voy a explicar con dos ejemplitos. Sí. Una vez que sepamos cuál de los dos fue primero, el siguiente paso es cuándo comenzó. Porque a veces el empresario pyme tiende a creer que los problemas comenzaron hace 6 meses. Es que mis problemas comenzaron hace 6 meses cuando los bancos me cerraron los cupos. Lo que pasa es que los bancos cerraron el cupo porque vieron que ya no te cabía más deuda. ¿Pero por qué no te cabe más deuda? Venga, miremos hacia atrás. Por lo general, cuando una empresa está en grandes dificultades financieras, los problemas con mucha probabilidad comenzaron hace 2, 3, 4 años antes. Y eso no aparece en los estados financieros que uno ve, que son el de este año y el anterior, ¿o no? Por eso a mí me gusta siempre analizar 5 años como mínimo. Correcto, 5 años hacia atrás. No. Por si hay problemas, ¿en qué año empezó? ¿Queda claro? ¿Cuál fue primero y cuándo comenzó? Porque si el problema comenzó siendo de estructura operativa, ¿sí?, es muy probable que la solución de los problemas tenga que ver con decisiones operativas. Y si el problema comenzó siendo de estructura financiera, se soluciona tomando decisiones difíciles de estructura financiera. Lo explico. Te pongo 2 ejemplos rápidos. Un recorte. Entonces la empresa tiene problemas tanto de estructura operativa como de estructura financiera. ¿Cuándo comenzó? Comenzó hace 3 años. Que por fin nos ganamos el contrato con esa multinacional. Típico. Llevábamos 5 años detrás de ese contrato hasta que por fin nos lo ganamos y celebramos con copa de champaña porque eso le iba a dar a la empresa un crecimiento exponencial. ¿Queda claro? Pero si te ganaste ese contrato, detrás del cual llevabas 5 años, te lo ganaste con un margen EBITDA así, ¿no? Te lo ganaste con un margen chiquitico, ¿o no? Sí, un recorte por Y te todas van a pagar partes, de contado, te van a pagar a 60 o 90 días. Entonces creciste, duplicaste el tamaño de la empresa con una multinacional que te está dando mucho trabajo, pero para poder atenderla tuviste que ir al banco para poder financiar la cartera del inventario, ¿no? Y como la multinacional te llevó creciendo y creciendo y creciendo, entonces tenía que estar prestando y prestando plata, hasta que llegó un momento en que te endeudaste más de la cuenta. Tomaste un monto de deuda que ya no se alcanza a pagar Sí, no con la compensa. deuda que tenés. No es que la plata se perdió, está en inventario y en cuentas por cobrar. ¿Sí o no? La plata no está Claro. perdida. Entonces el problema comenzó siendo de estructura operativa. ¿Sí o no? Que ya se volvió también un problema de estructura financiera. ¿Queda claro? Porque estás trabajando para el banco y para la DIAN, para la Administración de Impuestos, en este caso colombiano. Entonces, ¿por dónde tiene que empezar la solución? Tiene que ser de estructura operativa. Recorte. Recorte, depuremos, sí vale la con ese pena cliente. seguir con este cliente, Sí ¿no? vale la pena ir con ese cliente. Y conocemos casos. Y de nada, no más con ese contrato, no nos presentemos a la siguiente licitación. ¿Queda claro? Ahí se recupera. Y ahí se recupera la empresa. Entonces, o salen de ese cliente o no crecen más con ese cliente. El argumento que yo Sí. doy es no crezca más con ese cliente, porque ya usted la plata para atenderlo ya la tiene ahí. ¿Sí? No crezca más con ese cliente, crece con los otros, ¿sí? Libere capital de trabajo, baje la deuda y siga ahí. Pero no, se empecinan y que hay que crecer con ese cliente. Entonces la decisión fue de estructura, si el problema comenzó siendo de estructura operativa, fíjate que tomamos una decisión de estructura operativa y solucionamos la deuda. ¿Entendió el primero, no? Sí. Segundo ejemplo, el problema comenzó siendo de estructura financiera. ¿Queda claro? Sí. Es que hace 4 años nos entusiasmamos porque la plata que pagábamos de arriendo por esta bodega, un amigo me dijo que esa pagara de arrendamiento, que con esa plata podía pagar una cuota de leasing. Y entonces él me llamó a un amigo, Yo creo que más de uno se siente identificado Ma- como empresario. me recomendó un amigo que es banquero, que me hizo todo el proyectico para tomar el leasing de la bodega. O para Queda comprar. claro. Y para comprar una bodega nueva por leasing, porque pues lo que estoy pagando de arrendamiento lo pago de cuota de leasing. Pero se les olvida que hay que dar cuota inicial, que hay gastos legales de la legalización, que hay que adecuar las bodegas, ¿cierto? Esas adecuaciones que a veces son muy costosas, sobre todo esas adecuaciones tecnológicas o de electromecánicas o cosas por el estilo. Correcto. Entonces se les olvidó que hay que trasladar la planta de donde estábamos o a trasladar las instalaciones. Y se les olvidó también, entonces después entran en los yaques, ¿cierto? Ya que el piso es verde, pongamos cortinas No, verdes, ya que las imposible. cortinas son verdes, pongamos escritorios verdes, ya que los escritorios son verdes, pues pintémoslos de color verde, eso Y ahí es se lo que fue. llaman chiste en los yaques. Entonces terminan endeudándose hasta un punto en que no tienen con qué atender la deuda. Sí, se quedaron sin capital. Y entonces, como la empresa no puede dejar de pagarle al banco la cuota del leasing, comienza a quedarle mal a los proveedores. Entonces, si le quedan mal a los proveedores,
Entonces ya no te dan me descuentos, no te dan descuentos por portopago, no te los puedes tomar, te dejan para despacharte al final, se cae el nivel de servicio, ¿sí? Se te encarece Sí, es que el viene, costo. viene una cadena. Entonces se va viniendo una cadena de eventos que deterioran el valor de la empresa, de hecho, deterioran el valor. Entonces ahí la decisión, ¿cuál es? Como me ha tocado, no en 10 o 20 casos, en 1 o 2, ¿sabe qué? A vender la bodega y tómela en arriendo, que dentro de 10 años volvemos a comprar otra, ¿queda claro? Y se dan el palazo, tengo casos. 1, 2, 3, no son muchos. Les da mucha lidia tomar esa decisión. Les da mucha lidia al Sí, empresario. Pero los números les organizar la hablan. casa. Porque entonces dicen, no es que hay que vender más, y por más que vendas, no va a suceder. Porque para poder vender más necesitas capital de trabajo. No vas a poder pagar la deuda al ritmo que la tenés que pagar. ¿Sí? Habrá excepciones, repito. De pronto se encontraron un océano azul, ¿cierto? Y le pegaron al marranito, como se dice, a la piñata y lograron hacer un negocio que los sacó del atolladero, pues vaya y venga. Entonces, esa recomendación para el empresario es, primero calma, ¿cierto? Cálmese, pero sí números. Mire con números, ¿sí? Cuál es el origen de esos problemas. Si fue de estructura operativa o fue de estructura financiera. Y dependiendo de cuál haya sido, tome las decisiones relacionadas con ese tipo de estructura. Me funciona, no falla. Porque comienzan como loquitos, no es que hay que vender más. Es que mientras no vendamos más, aquí no se solucionan los problemas. Y mientras más venden, más abren el hueco, más pierden. Correcto. No, pues, pero todo es con números. Es el poder de los números. Dato mata relato. Hoy lo tuvimos. ¿Cómo? Hoy lo tuvimos acá, Oscar. Y puedo volver a contar más historias cuando quiera. No. Yo creo que más de uno dice, yo necesito a Oscar que me ayude en la operación. Oscar, ¿cómo te contacta una persona que quiere arrancar a trabajar contigo? En la página oscarleongarcia.com. Ahí está. Señores, hoy lo tuvimos en Volar Sin Instrumentos, una persona que admiro mucho, que le ha ayudado a varias personas que conozco y le ha llevado a sus compañías a otro nivel. Qué rico que lo puedan contactar, que puedan tener la experiencia que él tiene, que se puedan pegar, porque hay una cosa que no se improvisa, que es la experiencia. Oscar, muchísimas gracias en Volar Sin Instrumentos. Muchas gracias, mi querido Daniel Molina. Daniel Molina. Gustoso de estar por aquí y en cualquier momento que quieras que contemos más historias por allá dentro de un año, ¿sabes? Cuando quisieran, nos volvemos a sentar. Esta es tu casa. Muchas gracias. Y esta es la casa de los emprendedores y de los empresarios. Perfecto, muchas gracias. Listo. Hasta luego a todos.